Hola, buenas tardes. En este video hablaremos acerca de la expresión oral, sus elementos, algunas estrategias para mejorarla y la importancia de esta en la cotidianeidad y en el ámbito laboral. La comunicación es el proceso que nos permite relacionarnos con otros, enviar mensajes para que sean comprendidos y crear, compartir, transmitir conocimientos y avances tecnológicos. La comunicación o expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo escuchado. La expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad en un contexto compartido y en una situación en la que se deben negociar los significados. La comunicación es un proceso, una acción basada en destrezas expresivas e interpretativas, por lo que la expresión oral debe de entenderse como tal junto a la expresión oral, la lectura y la escritura. La expresión oral hace uso de dos elementos fundamentales y complementarios entre sí: la conversación y el diálogo. La conversación es la acción y el efecto que realiza una o varias personas para hablar de manera familiar con otra u otras. Usualmente requiere de concurrencia y compañía del otro para que suceda. Una conversación está en el plano mucho más cercano de relación entre el emisor y el receptor, en donde se comunicará un mensaje o una idea específica en un ambiente que les resulta familiar tanto al emisor como al receptor. Existen dos tipos de conversaciones, la cotidiana y la específica. La conversación cotidiana, a pesar de no exigir planeamiento previo, cantidad o clase de participantes, tiene un contexto determinado y función específica. Sí debe de tener reglas y una estructura interna donde deben estar presentes el concepto de turnos que define como aquello que un hablante hace o dice durante una aportación interactiva continuada. El concepto referencial, el de los actos del habla, los esquemas son los esquemas de apertura, que son las formas de saludo, el objeto de la conversación o idea central, que son el tema o los cambios de tema, y la conclusión, que son enunciados de síntesis, y la terminación, que son fórmulas de despedida. Antes de la apertura y antes de la terminación, se permite la orientación que servirá para despertar el interés del interlocutor. La conversación específica hace referencia mucho más a un tema, mucho más especializado y para propósitos particulares, y será mucho más estructurada y las reglas son aún más rígidas que en la conversación cotidiana. El diálogo se define como la plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, y podemos encontrar que en el diálogo existe una interacción mucho más frecuente y alternancia entre el emisor y el receptor, en el que cada uno comparte sus ideas y pensamientos con el otro, e incluso pueden llegar a establecer ciertos acuerdos entre los dos. El diálogo requiere forzosamente que exista doble papel en el emisor y en el receptor, que intercambien el papel constantemente. Bravo Ramos creó una guía en la que se establecen algunas estrategias de apoyo para la comunicación oral y establece que para captar y mantener la atención de los oyentes debemos ponernos en su lugar y asumir las necesidades de quienes nos escuchan. Debemos recurrir a las posibilidades expresivas de los gestos, la expresión facial y el contacto visual, hacer participar al público y reforzar y aclarar ideas con ayudas visuales o impresas, poner entusiasmo, sinceridad y vitalidad en nuestra actuación, mantener una actitud favorable y positiva hacia la audiencia. Nos podemos encontrar a veces obstáculos en el proceso comunicativo y debemos tomar en cuenta las barreras que pueden ser un obstáculo para el proceso de comunicación, por lo que cuando la comunicación no tiene éxito es porque no logra poner en común las ideas. Esto puede deberse tanto a los factores ajenos a quienes intervienen en el proceso, pero también a factores internos de los actores del proceso de la comunicación. Es importante distinguir los elementos que entorpecen la buena comunicación, porque así será más fácil combatirlos. Para su estudio se han clasificado de maneras múltiples. Aquí consideramos algunas las más sencillas.
El tipo de barrera semántica es el lenguaje o idioma que habla el receptor y emisor y no son el mismo, entonces no se entienden. La barrera psicológica puede tener su origen en múltiples factores, que van desde la distracción hasta los valores o prejuicios que no son coincidentes entre el emisor y el receptor. La barrera física, que es la principal, es el ruido, las fallas que lleguen a presentar por el canal en el que se le envíe. Y la barrera fisiológica, que son atribuibles a diferencias que llegan a tener el ser humano en su organismo, como la miopía, la sordera, la tartamudez. La comunicación es una condición necesaria para la existencia del hombre y uno de los factores más importantes de su desarrollo. Casales plantea que al ser uno de los aspectos más significativos de cualquier tipo de actividad humana, así como la condición del desarrollo, la individualidad, la comunicación refleja la necesidad objetiva de los seres humanos de asociación y cooperación mutua. Gracias.